lo que necesitas a la distancia que te conviene. Despensa Rubén. Lácteos, panificados, secos, frescos, bebidas, golosinas, frutas y verduras. También leña y gas. Cuidando los precios y los vecinos. Muy cerca de donde estás. Despensa Rubén. La despensa del barrio. Los servicios para todos. También podés recargar los celulares, preparamos tus picadas, aceptamos transferencias y tarjetas. En el Alto Resbaloso, ruta 14, kilómetro 126, Despensa Rubén, acompañando Come Chingones Multimedios. Teléfono de la despensa, el 3544 40 23 69. Y seguilo también en redes sociales, en Instagram como Despensa Rubén. Ahí aclaramos rápidamente que el teléfono nuevo de Despensa Rubén es 40 59 94. Recordá, 40 59 94 es el nuevo teléfono de Despensa Rubén. Y el teléfono que estamos compartiendo contigo en el spot no es el que va, así que es algo que estamos corrigiéndolo. En este momento, 40 59 94. El teléfono de Despensa Rubén, acá en el Barrela, donde conseguís los mejores precios y siempre, siempre, siempre cuidando al vecino. Chum, escuchemos esta partecita. Tengo tantas cosas que decirte que no sé por dónde empezar. Si del daño que me hiciste. Hay tanto lugar por donde arrancar este tema que vamos a empezar a hablar ahora con el profesor Nicolás de Bernardi, quien martes de por medio viene y cuenta un pedacito de un recorte de la historia para tratar de entender el presente y nos quedamos ahí charlando. Nico, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buenos días también para vos y para toda la audiencia. La verdad que muy bien, muy bien. Acá estamos terminando el cuatrimestre para los docentes. Eso, una ¿no? Fecha clave, sí. Terminando, cerrando notas y ya... Cerrando notas, tomando examen, corrigiendo mucho, pero bueno, en eso. Decías el otro día de que hablas de los jesuitas, que es el tema que vamos a tocar hoy, en clase. Sí, el tema de las estancias jesuíticas y los jesuitas en Córdoba lo tocamos en Historia de América 1, sería Historia de América Colonial, en el terciario estamos hablando. Historia de América 1 para profes de historia. Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo anda? Bien, me fui a buscar la yerba, mira, ahí la tenés. Ah, ahí está. buenísimo. Traela a la cámara para acá. ¿Qué yerba es, Pachi? La dicha. Agárrala de Bernardi, agárrala ahí, hace el chivo vos ahí, mira. Ahí La la tiene el dicha. profe y ahora la vamos a probar. Muy buenos días. Buenos Nos días. venimos de todo con Buenísimo, los jesuitas. Perdón por interrumpir, gente. Sí, ¿en qué estábamos? Muy difícil. ¿Qué estábamos? Me preguntabas con respecto a si esto lo No, hablábamos. ¿qué dabas clase? Claro, ¿en qué entorno dabas clase? Claro, yo doy clases en el nivel terciario en 2 profesorados de historia. En el del Brizuela, en Villa Dolores, y en el del Instituto Carena de Mina Clavero. Y ahí doy clases de historia americana, básicamente, y también de las materias que tienen que ver con investigación. Un taller de historia regional, epistemología. Por ahí he ido cambiando algunas de esas materias, pero en general estoy en el ámbito de la historia americana y de la investigación histórica. Ahí el otro día Carlos Bogosian, que sacábamos por el tema este de una charla de federales y unitarios, Sí, que sí. hablábamos, no sé Sí. si tuviste oportunidad de verla. O sea, no, porque ninguna pude ver, porque yo los viernes a las 5 de la tarde, que es cuando él hace las charlas, estoy dando clases en Mina Clavero, entonces lamentablemente no. Siempre me quedé con las ganas porque además es a la vuelta de casa, está a 2 cuadras, pero la charla está a 2 cuadras de mi casa y yo en ese momento estoy a 35 Sí, yo kilómetros no de la pude ir charla. nunca tampoco y siempre tengo con muchas ganas de ir y nunca caliente, pude ir. Ahí federales y unitarios, bueno, cuestión que hablamos con él y me mencionaba un autor de Tras la Sierra que es como el autor. Víctor Barrionuevo Imposti. ¿Quién fue Víctor Barrionuevo Imposti? Víctor Barrionuevo Imposti fue un profesor, fue director de la Escuela Normal de Villa Dolores a mediados del siglo XX y fue un gran autodidacta de la historia. No fue un historiador profesional en el sentido de que acá no había no había ninguna institución que investigara profesionalmente la historia, no la había en Córdoba. ¿Sí? Eso es importante. La escuela de historia y después la licenciatura aparecen en la década de 1960. Él escribe en 1943, o mejor dicho, edita en 1943 la historia de Villa Dolores,
que eso se reeditó, lo reeditamos con la Junta de Historia hace 4 años atrás, 5 más o menos, hay ejemplares todavía de esa nueva historia, de esa historia de Villa Dolores. Y en el 50 y, me suena con 53, 54, edita Historia del Valle de Tras la Sierra, en 2 tomos, un librazo que ese no está reeditado. Los ejemplares que circulan originales ya son muy pocos, la mayoría de fotocopias que están dando vuelta, pero fueron las únicas obras editadas en el siglo XX que hagan o es la única esta historia de Tras la Sierra que hace un compendio de la historia de todo el valle. Es una obra monumental, un trabajo de archivo impresionante. Después. ¿Esto en 1950? En 1950, exactamente. En un momento en que todavía la historia no estaba profesionalizada en la provincia. Y eran todos así esfuerzos de autodidactas. Ahí estaban, qué sé yo, Aníbal Montes, que vi que usted lo mencionaba por el tema del nombre. Aníbal Montes era un ingeniero militar, era topógrafo del ejército y en sus tiempos libres investigaba sobre estos temas. Barrionuevo Imposti era director de la Escuela Normal y en sus tiempos libres fue a Córdoba, sacó una barbaridad de archivos sobre la región. Esta cosa del doble apellido, Barrionuevo Imposti, ¿es como viene de generaciones de data, representa algo en Tras la Sierra o ha sido él el origen? En realidad, yo no conozco tanto su prosapia, pero sí ha tenido mucha presencia acá en Las Rosas en su momento, su hermano, que era médico, Abel Barrionuevo. Ah, el padre, claro, catamarqueño. Sí, bien. Bueno, Abel Barrionuevo era hermano de Víctor Barrionuevo Imposti. Yo no sé si Barrionuevo Imposti en su momento utilizaba esos 2 apellidos o cuando editó el libro los puso y como ya nos quedó más como un nombre de autor que como una persona, que no solamente acá tiene relevancia, también Barrionuevo Imposti después lo trasladan al Normal de Río Cuarto y ahí saca 3 tomos de la historia de Río Cuarto que hoy siguen siendo elementos de consulta fundamentales. Es un lugar por donde me parece... Es uno de los pocos lugares por donde empezar a buscar cuando uno quiere estudiar historia de Tras la Sierra o quiere empezar a profundizar en algunos temas. Hay que tener en cuenta que a casi 100 años, hace 70 años de la edición de estos libros, hay un montón de posicionamientos epistemológicos, o sea, de posicionamientos teóricos y de miradas que ya han sido superados. O sea, si uno lee, por ejemplo, el primer libro de Barrionuevo Imposti, tiene una tendencia política liberal muy marcada. ¿Saben quién es también Barrionuevo Imposti? El que escribió La piedra que está en San Martín y Avenida de España, en Villa Dolores, ese caminante, tú que llegas, sí. no sé qué, Sí. que dice esta ciudad que nació a la caída de la tiranía, en 1853. ¿Qué tirano cayó? Rosas. Exactamente. Mirá vos, era un liberal alberdiano. Pero estamos hablando de que se edita en el 43, cuando, yo no sé bien la fecha de edición del libro, pero en ese año fue el golpe de estado del GOU, del cual después va a emerger Perón. Claro. O sea, cuando escribe Perón no existía como Perón. Y todo es toda una mirada nueva sobre el país. Él va a estar en las filas del liberalismo clásico, del EBN, de la Academia Nacional de la Historia. ¿Cómo? Representante de Alvear, de ese radicalismo Alberista. más liberal. Yo no sé No si era tanto de radical. Irigoyen. Yo ni siquiera sé si era radical. Acá era muy fuerte en ese momento el Partido Demócrata, El Demócrata. del hijo de Julio Roca. ¿Sabés cuántos años tendría por ahí él? Barrionuevo ahora. No, ahí en ese momento. Y debe haber andado por los 40, 40 mirá, y algo. joven. Sí, porque la historia de Río Cuarto, que ya ahí sí ya estaba jubilado, le edita en el 80 y pico, 85. Gente me que parece. igual a los 50 se moría en esa época también. No era joven hasta determinada. ¿A Sí. qué edad se murió él? No sé, estuvo la familia hace poco, no es hace mucho, debe haber, no sé a qué edad se murió ni tampoco recuerdo exactamente el año. El año ha sido a principios de este siglo, digamos, en Mira. la década del Mirá. 2000. Mirá. Vivió bastante Pachi. Vivió muy bien, Sí. vivió muy bien, ¿viste? Uno no tiene que decir cosas que después se arrepiente. Che, bueno, entonces esa ha sido como la referencia histórica, la primera referencia histórica y sigue de Tras la Sierra. siéndolo en el sentido de que no ha habido nuevos trabajos históricos abarcadores así. Pasa que también tiene que ver con las líneas ¿Ayuda a ser historiográficas. autodidacta? Y esto antes de meternos en tema. Porque yo siento que a los que somos más autodidactas en algunas cosas, somos también menos proclives a la certeza científica, ¿no?
Entonces te permite como andar como con más fluidez, como más livianito, pero al mismo Sí, tiempo te permite abarcar más, sí, pero menos preciso y menos profundo. sí. Que Barrio Nuevo haya sido haya sido más autodidacta que un teórico cientificista, ayuda a ampliar la mirada. No, no sé si ayuda a ampliar la mirada. Si Barrio Nuevo Imposti, en vez de tener que manejar una escuela como el normal, se podría haber dedicado exclusivamente a estudiar historia, capaz, o sea, no creo que hubiese tenido otra línea historiográfica porque fue su línea y era la línea del momento, pero sí mucho más tiempo y capacidad para abarcar los temas. Mm, Eh, la historia es muy compleja y tiene muchos significados, ¿no es cierto? Y hay una cuestión, una tensión que viene desde el inicio, si querés, de finales del siglo XIX, entre Mitre y Vicente Fidel López, entre la investigación científica de la historia, claro. entre comillas, con Mitre, y la divulgación que sí muy claramente se ve con Vicente Fidel López en ese Mm. momento. Y después seguimos la línea, Feliz Luna, Felipe Piña, si vos querés. Eh, Claro, por un lado la gente que cuenta, la divulga, y los que arman las estructuras, como Mitre, que arman un país. Unos arman un país, el otro lo cuentan. sí, un país o por lo menos trabaja dentro de otros parámetros, incluso mucho más cerrados y con concepto y terminología más precisa, que siempre la atención me parece a mí, porque yo también trato de hacer a veces divulgación, a ver, venir acá esta tarde a hacer Claro. divulgación, la atención está en cómo explicar sin perder precisión, pero tampoco perder Empatía. entendibilidad, o sea, que Claro. me puedan entender, porque si empiezo, o si vengo acá con una historia científica de estructuras, de Bueno, un poco lo que se le da a números, los pibes en las escuelas, ¿no? Digo, le- tus colegas, así, le- los ¿cuál? profes de historia, por ahí son muy, como muy, digo, bajada así como de librito y no contando la historia desde el otro lugar, Y ¿no? bueno, Como la contás vos, que decís, bueno, bueno, me da ganas de estudiar historia. bueno, yo tengo una Claro. pelea personal y capaz que traiciono un par de principios cuando vengo acá, por lo siguiente. Yo siempre renegué mucho de los que te dicen, ah, me encanta la historia porque me la contaban como un cuentito. Claro, la Claro. historia no es un La cuentito. historia no es un cuentito y sobre Claro. todo no es algo cerrado. El cuentito pasó, llegó, no sé qué, se fue, listo, es así. Ujú. La historia es mucho más compleja, hay mucho más dudas, hay preguntas, hay análisis de estructuras, también depende de las líneas historiográficas, ¿no es cierto? Pero una historia científica es una historia bastante densa, que no es para venir a charlar acá una mañana. Claro. Claro, como Porque- relajadita. Sí, no, porque tendrían, es más, hay que tener ciertos conocimientos previos para entender desde dónde te están hablando y sentarse a escuchar con atención, por ahí tomar nota, fijarse, que es lo que hacen los estudiantes en clases. Claro. Claro. Entonces uno acá trata de pasar a esa otra historia que parece más cerrada, que tiene... Yo trato de ponerle quizás algunas complejidades y algunas preguntas y que no todo parezca que está respondido, porque no es así. Che, y Después te cuento, mientras el Pachi ¿tenés piensa una? ahí, después te cuento que me llegó un mensaje para vos, se me apagó el celu. Bueno, lo digo ahora. Dice, Bueno. qué bueno sería que todos los que estudian historia tomemos las plazas y empecemos a hablar un poco más de la historia. ¿No? Bueno, Sí. por ahí va también esto de a la hora de sentarse en una radio o en una plaza, desde qué lugar se transmite la historia. Claro, bueno, eso lo iba Es por ahí, cierto. ¿no? Si vos tuvieras que plantear, y ya para meternos en temas jesuitas, que es un poco la columna de hoy, hay forma, así como no hay un punto final y hay bueno, este es el cuentito y así termina, tampoco hay hay una elección definitoria. Bueno, la historia se cuenta a lo Felipe Piña o se cuenta a lo Estrada. Hay un poco de las dos. Hay un poco de las dos, O la Feliz Luna. O Feliz Luna, claro, Feliz claro. Luna, pero Feliz Luna se parecía un poco a Piña en Sí, esto. bueno, de Sí, en la hacerlo. misma línea de o sea, si bien políticamente era, bueno, me acuerdo en un congreso de Córdoba decían que Félix Luna siempre fue coherente, digamos, porque cuando estuvo Alfonsín Siempre sacó... traicionó, dice. No, o sea, él siempre fue oficialista. Los gobiernos iban cambiando, pero él siempre era oficialista. Cuando estuvo Alfonsín sacó el libro sobre Irigoyen, cuando estuvo Menem sacó el libro sobre Roca. Siempre estaba a favor del oficial.
Perdón, ¿cuál era la pregunta? No, un poco para meternos en los jesuitas en Sí. esto de que no hay una historia final, tampoco hay una respuesta definida a cómo encarar y contar lo que pasó, ¿no? Para Lo explicar el atemporal. presente. No, Algo no. atemporal. No, exactamente. En O esto sea, de que no como te toda traiciones, ciencia, que nos viene tan bien que Claro. vengas. está bien, no es tampoco me cuesta tanto. Traicionarme, claro, tampoco para tanto. ¿Qué te iba a decir? No, la historia no es algo cerrado, como toda ciencia es algo en construcción y además, bueno, esa es otra cuestión, los parámetros científicos para llegar a la sociedad van demorando su tiempo. Nosotros seguimos midiendo con una regla o un metro cuando sabemos que la distancia es relativa a la velocidad, desde Einstein, desde hace más de 100 años. Y sin embargo seguimos utilizando esa física newtoniana. Entonces en la historia pasa lo mismo. Hay una historia que por ahí no se conoce tanto y que aparece a partir de los años 90, que se empieza a trabajar desde las universidades del interior. Yo creo que el mayor cambio en la historia en estos momentos está en una descentralización de la historia nacional. Mm. Desde el Comahue, por ejemplo, Susana Bandieri, desde acá, desde Córdoba, Sonia Tell, o en el pueblo originario el equipo de Lagens, o Sebastián Pastor, y bueno, hay un montón de historiadores que desde el interior y desde los años 90 esta parte están resignificando, sobre todo, ahora se está discutiendo con esa historia nacional de Buenos Aires y de la línea histórica que te trabajaron desde Mitre a esta parte. Estamos viendo que, por ejemplo, acá no llegó el modelo agroexportador, eso lo hemos hablado, sino que se mantiene otro modo de vida campesino. En Chile, en el momento del modelo, perdón, en Chile no, en la Patagonia andina, en Neuquén, en el momento del modelo agroexportador, Neuquén no mira a Buenos Aires, mira a Chile y los lazos comerciales y familiares estaban del otro lado de la cordillera. Entonces, bueno, ahí empezamos a complejizar y discutir un poco esta historia centralista. Otra cosa, pues lo tengo que decir. Sí, si querés hablemos de esto y después los jesuitas, sí lo Sanavirones, me pregunta mi sobrino de 10 años. ¿Entonces los sanavirones conquistaron a los comechingones? No, Ah, listo. Para no profundizar ahí. no me a mí no me parece, no se sabe mucho. Si me das te lo hago cortitito. ¿Qué quilombo se armó en el grupo? Estuve viendo algo. No salí. Nada, quilombo, le contamos No. ahí a los oyentes que estuvo buenísimo porque cada uno empezó a compartir sobre este debate que planteó ahora el Pache ahí y entre todo lo que de dónde venía el comechingón y bueno, y estuvo bueno me pareció a mí. Sí, estuvo interesante, estuvo bueno. Con respecto a los sanavirones, en realidad vemos que hay una lengua sanavirona que es distinta a la comechingona que se viene como imponiendo en Córdoba desde el siglo VIII en adelante hasta el XV cuando llegan los conquistadores españoles. No hay ninguna muestra ni de lucha ni de sometimiento. Es muy posiblemente que sean migraciones. Aparte estamos hablando de casi 300 años para avanzar 500 kilómetros. O sea, eso tiene más que ver con casamientos y uniones familiares y digamos interacciones interétnicas. Mezcolanzas, que eso sí ya tenemos muchos ejemplos. A tal punto, por ejemplo, que es muy difícil distinguir en la arqueología del periodo previo a la conquista a los comechingones de los sanavirones. Claro. Si no fuera porque tenemos dos lenguas distintas que nos dicen los cronistas de ese momento, arqueológicamente son lo mismo prácticamente. Sí. Por eso yo no los veo como conquistadores. Somos- Más bien como gente que se fue llegando al valle. Yo no sé si la gente que viene de Buenos Aires son todos conquistadores acá. Pero sí vamos a ver dentro de algunos dijiste la años- palabra, son todos conquistadores. Son O sea, lindos. asumís que hay un pedacito de que sí, son un poco conquistadores. No es que lo asumo, digamos, no lo sé. Ah, pero todos no. Yo creo Vos que no. dijiste, yo no sé si son todos conquistadores. Por Pero eso, capaz yo no sé que si son todos algunos sí. conquistadores. Bueno, Capaz que para, algunos- no capaz se que desvíen algunos del sí. tema que estamos Capaz hablando de que otra algunos cosa. sí. Y entonces hay una mezcolanza ahí que se casan entre familias, se empiezan Exactamente, yo creo que puede tener que ver más con una integración étnica. Bueno, volvemos a lo mismo, así como Barrio Nuevo Imposti es un trabajo de referencia acá en la región, se vuelve a Montes y se vuelve a Pablo Cabrera. Montes escribe en la década del 50 y finales de la del 40 y en la década del 50 del siglo pasado, y Pablo Cabrera en la del 30. Pablo Cabrera es el que dice que eran unas hordas de conquistadores. El monseñor Pablo Cabrera. Monseñor Pablo Cabrera, bueno, Mirá otro vos. autodidacta.
obispo ¿sí? obispo de Córdoba, él laburaba de Claro. obispo, para eso, de eso vivía. Bueno, pero era autodidacta, no es que... Estaba a cargo de la cátedra de etnografía de la Universidad Nacional de Córdoba, que todavía no tenía, no estaba la carrera de Claro. historia, yo me imagino que habrá sido para leyes o para alguna carrera así. Y él fue el que fue juntando mucho del que hoy está en el archivo de Córdoba, él lo fue juntando, recolectando y Mirá, en algunos casos transcribiendo. Y bueno, y fíjate, acá, él tenía la hipótesis de que Córdoba en ese momento, por estar en el centro de lo que hoy es Argentina, que en aquel momento no existía Argentina, era una zona de paso de distintas comunidades guaraníes, puneñas, quechuas, mapuche. Entonces, cuando busca el significado de los vocablos, empieza a meter mezcla de ahí, mezcla de quechua con cuna, que es una lengua de la puna, con guaraní, con no sé qué, y entonces para mí sacas nombres medio de la galera que hoy por hoy, con los conocimientos científicos que tenemos, no podemos decir que significasen eso exactamente. Bien, hay una qué elección y una quilombo. decisión. No Hay una sé. elección No y voy a una... hablar del tema, pero Me contaron la yo por historia eso no mal. participé en el grupo, no quise decir nada. Hay una elección y una decisión ahí, y tú esa también de no participar, te agradezco un montón, porque si no entramos todo en duda, es todo como muy postmoderno. Che, Al final era toda una mentira. Monseñor, El relato o el dato. Y encima viniendo Claro. de un monseñor. el relato es buen dato. ¿El monseñor era jesuita? No No. lo sé, pero estoy revisando así mentalmente la biografía y en ningún momento recuerdo que hayan mencionado como jesuita, no. Hablando de colonos, ¿los jesuitas eran colonos? Los jesuitas, bueno, a ver, los jesuitas son, aquí es bastante más complejo, porque Bien. tienen como muchos aristas y vamos a entrarnos directamente en el tema. Tu momento. Sí, los jesuitas van a llegar a Córdoba poquitos años después de que se fundó, en 1599. Era una orden que viene de España, la fundó un vasco, Íñigo. Un vasco colectivista. No era exactamente Íñigo de Loyola, Ignacio de Loyola, San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, en realidad Íñigo como vasco. Él va a formar una orden en España en un momento en que se estaba dando la reforma protestante. Aparecía Lutero, aparecían todo esto, entonces él busca una orden que fuera contrarreforma, o sea, como una contrarrevolución en ese sentido. De hecho, aparte de los 3 votos comunes que tienen los sacerdotes, el de obediencia, el de castidad y el de pobreza, además tenían un cuarto voto de obediencia al Papa. Específicamente, que eso le va a traer muchos problemas con algunas coronas, porque nada, o obedeces al Papa o obedeces al Rey. Cuando te dan 2 órdenes distintas, ¿a quién obedeces? Y bueno, Claro. los jesuitas al Papa. Y ahí vinieron varios problemas y los terminan expulsando. Mirá, de ahí vienen, no era que eran revolucionarios, sino que eran más bien conservadores. Y en un principio sí. Mirá. En un principio Lo que pasa sí. que para mí arreglaron con los que tenían más poder, en este caso, ¿no? ¿O quién tenía No, más poder? ¿El Papa no, o el no. Rey? No, era una orden. Y acá el Rey. Los terminaron expulsando de todos lados, terminaron todos amontonados en el Vaticano, porque los fueron expulsando de Claro. uno y otro de los territorios de Portugal, los territorios de España, los territorios de Francia después. Entonces terminaron ahí amontonados. A ver, vamos a hablar de los jesuitas. Esta orden tiene 2 características. Una, un verticalismo muy fuerte, por esa obediencia no solo al Papa, sino sobre todo a los superiores de la orden. De hecho, al superior de los jesuitas le decían el Papa Negro, Ajá. porque Mirá tenía vos. como un poder casi paralelo sobre la orden. Hoy el Papa es jesuita, Sí. Francisco. Hoy tenemos el Papa Negro. Y por otro lado, fue una orden de muy grandes intelectuales. Los principales teólogos e intelectuales de la Iglesia que aparecen en todas las discusiones de ese momento son jesuitas, Muy bueno. Ujú. o por lo menos la mayoría, ¿sí? Una formación tremenda, tipos de todos lados, y que además van a tratar de expandir por todos lados el cristianismo. Por eso van a ir hasta China, van a ir a Japón, van a aparecer las imágenes, por ejemplo, de San Francisco Javier, que es el santo patrono de San Javier, De de ahí San viene Javier. San Javier, por San Francisco Javier, con kimono Mira. en la China, porque también fueron muy proclives a lo que es el sincretismo religioso, a buscar las costumbres locales e incluso algunas místicas locales e introducirlas
a la mística cristiana y de alguna manera unirlas y presentarlas como... Eso los transforma en algo medio comunitarios, como que entendían Sí. un poco lo que sucedía localmente. Exactamente. Y predicaban la palabra de Jesús, Y Jesús. sí. O sea, era la energía crística, digamos, del Cristo de Jesús. De Cristo de Jesús, sí, Bien sí, ahí. sí, el de la Iglesia Católica. El de la Iglesia de Católica. ese momento, exactamente. ¿Son herederos de los templarios o no tienen nada que ver? No. No lo sé yo. Ah, bien. No lo sé yo. Creería... Los templarios. No he escuchado. Claro, nada. porque fueron como banqueros, o sea, los Bueno, templarios sí. sostenían Ah, su poder en desde ese el sentido. desde el dinero. Sí, en ese sentido sí. Está bien, no pensé que era una relación directa entre los No, templarios. en la forma de construir Sí, poder. Bueno, vos fíjate, acá en Córdoba va a ser la capital de la provincia jesuítica de la Paracuaria, que sería el nombre del Paraguay en latín. Ajá. En esa provincia de la Paracuaria, tenía no solamente lo que hoy es Argentina, sino también lo que es Chile, Uruguay, sur de Brasil, todo lo que es el Paraguay y una parte de Bolivia. Todo entraba dentro bajo la órbita de Córdoba. Hoy vamos a hablar un poco más de qué pasó acá, porque tenemos dentro de este mundo jesuita otra cuestión muy interesante, otro tema que vamos a tratar, capaz que no sé si la próxima o más adelante, que es el de las misiones del Paraguay, que era otra cosa totalmente distinta a lo De que la pasó película, acá. la misión. La de la película La Misión. Las misiones, tanto jesuitas como franciscanas, en general no se van a asentar en terrenos conquistados, sino más allá de las fronteras, en terrenos indígenas. Entonces tienen que empezar a entablar toda una relación con estos indios y ahí, bueno, aparece toda una cuestión en las misiones, los 30 pueblos misionales del Paraguay, muy particular, que ahí es donde se habla del imperio y no sé qué. Acá en Córdoba no ocurre eso. Acá lo que vienen a hacer, como en otras ciudades del virreinato, lo primero que van a ofrecer es educación. Y por eso van a crear en 1610 primero el Colegio Máximo y en 1622 la universidad. Mirá vos. La única que hubo en lo que es territorio argentino o en el sur, en el cono sur de Sudamérica durante todo el periodo colonial. La otra estaba ya en el Alto Perú, en Chuquisaquis, sino bueno, en Lima. Pero la única universidad de la región. Entonces, para sostener el colegio y la universidad, que el colegio después va a terminar siendo el Colegio Montserrat, que está hasta el día de hoy, Sí. En Córdoba capital. en Córdoba Capital, y la universidad también en Córdoba Capital, que es la base de lo que es la Universidad Nacional de Córdoba, y que está donde está el rectorado, en lo que es la manzana jesuítica. Exacto. Ahí está la iglesia de los jesuitas, y eso, pero Toda restaurada ahora. sí, toda restaurada, pero muy original No, también es muy, en hay muchas un partes. respeto por Mira, la arquitectura. Hubo muy grande. en una época un incendio, por eso se restauró parte del techo. Pero bueno, hay algunos detalles así de interés. Por ejemplo, toda la estructura del techo tiene la forma de la quilla de un barco, construida por un ingeniero de la época que usó eso porque no se usaban clavos ni cuñas. O sea, perdón, sí se usaban cuñas, no se usaban clavos, solamente cuñas de madera. Entonces está toda armada sin un solo clavo. Toda esa Impresionante. es todo madera y toda armada sin Impresionante, sí, clavos. es bellísima. Sí, sí. Y bueno, y es una de las mejores expresiones de lo que era el barroco americano, esa corriente artística que viene del barroco europeo, pero que incorpora muchas cuestiones de acá de América y sobre todo de las misiones. En las misiones se le dio mucho lugar al arte, a la construcción de instrumentos, a hacer esculturas, tallas y esas cosas, y mucho de eso estuvo en la iglesia jesuítica de acá de Córdoba, que en parte fue rematado cuando los expulsan a los jesuitas en 1767. Pero, bueno, a ver, este colegio y esta universidad no eran públicas ni abiertas a todo el mundo. Había una cuestión ahí de pureza de sangre para poder ingresar. Era el lugar donde se educó a las clases dirigentes y dominantes de lo que era la América colonial. No solamente acá, porque también colegios jesuitas pusieron en Mendoza, en el Paraguay, pero no universidades, digamos. Lo único que tenía un doctorado en aquel momento en Ciencias Sagradas era la Universidad de Córdoba. Y las grandes bibliotecas. ¿no? Y sí, y las grandes bibliotecas. Y para sostener esta universidad empiezan a recibir donaciones o en algunos casos a hacer compras, pero en general venían por donaciones de tierras para establecer las estancias jesuíticas, que es lo que hoy ha sido declarado patrimonio, en el 2000 ha sido declarado patrimonio de la humanidad. Sí. La más cercana que tenemos nosotros y que está, me parece muy buena para visitar, es la Candelaria.
yendo para el lado de Cruz del Eje, pasando Salzacate, pasando San Carlos Minas, uno llega a La Higuera, en La Higuera toma un camino de tierra hacia el este y ahí puede llegar a la estancia de la Candelaria, que tiene la particularidad de estar todavía en el campo, con lo cual es un casco que se nota bien. Porque si uno va a la estancia de Altagracia, por ejemplo, que está el casco de la estancia, pero está en el medio del centro. En el medio. Te cuesta imaginarte una estancia ahí. Nico, ¿para qué hacían estancias? Para sostener la orden y para sostener sobre todo la universidad y el colegio. Digamos, no cobraban cuotas, más allá de las donaciones o dotes que quisieran entregar las familias, no había una cuota precisa. Entonces todo lo que se comía en el colegio, todo lo que se vestía, porque incluso tenían lana, se producían las estancias, se tejían las estancias. Y se mandaba para el centro. Y se mandaba para el centro y lo que sobraba, o sea, para el centro se repartía entre ellas. También había una articulación. A ver, las estancias jesuíticas eran... También no eran muchos estudiantes, convengamos. No eran muchos estudiantes. Porque eran solo los pudientes. Sí, pero también sostenían toda la estructura de las otras estancias. Llegó a haber 5 estancias acá en la provincia de Córdoba. La más grande fue la de la Candelaria. Si sumamos al final del periodo de los jesuitas, la superficie era casi la mitad de la tierra productiva en Córdoba que estaba en manos de los jesuitas. Es mucho. La principal mano de obra de estas estancias fueron los esclavizados negros. La mitad de la tierra productiva de Córdoba estaba aproximadamente, sí. Vos no sí, pero hagamos una aclaración. En el periodo colonial no era tierra productiva la región pampeana. Ah, bien. Las tierras productivas eran las que estaban en torno a las sierras de un lado y del otro. De hecho, nosotros acá estamos en Sanguchito entre 2 estancias jesuíticas. La estancia de Altagracia va a llegar hasta lo que hoy es Mina Clavero, hasta parte de lo que es la ciudad de Mina Clavero. Ajá. Y la estancia de San Ignacio, que era la más al sur, va a ocupar parte de lo que hoy es Yacanto. Los 2 yacantos, el de Calamuchita y el de Tras la Sierra, estaban dentro de la estancia de San Ignacio. ¿Que estaba para San Luis? No, estaba para el lado de Tegua, de Río Cuarto, para el lado de la ruta 36. Para el otro lado, entonces habría para allá. Bueno, no importa. No importa porque depende de dónde tenga el monitor y que nos mira. Cada uno se va ubicando como puede. Tenemos esas 3, entonces, la Candelaria. Altagracia, San Ignacio, Santa Catalina, que era la más grande y la más pujante. Cuando vos decís San Ignacio, no es las ruinas de San Ignacio. Estamos hablando de otras ruinas, de los jesuitas. De la estancia que estaba acá en el sur de Córdoba. Bien. Y las ruinas de San Ignacio son las de San Ignacio Miní. En Misiones. En Misiones son San Ignacio Miní, porque del otro lado en Paraguay tenés San Ignacio Guazú. Bueno, pero todo se va conectando con todo. Y porque San Ignacio fundó la orden, entonces le habían dedicado varios pueblos. Varios nombres. Muy bien, ahí nos estamos adentrando entonces en todo lo que es la cercanía de acá, señoras y señores, del Valle de Tras la Sierra. Perdón, 5 estancias son las que están reconocidas como patrimonio. La de San Ignacio no está reconocida como patrimonio. Las que están reconocidas son Altagracia, Santa Catalina, Carolla, Jesús María y la Candelaria, porque son todas del 1600. Ya la de acá, la de San Ignacio fue de 1720 y pico, me parece, 1725, 1726. ¿Te habías quedado en los esclavos, ahí volviendo a las claraboyas? Sí, otra diferencia que por ahí la gente confunde con el tema de las misiones es que allá vivían solamente indígenas y trabajaban los indígenas. Sí. Acá la principal mano de obra de las estancias jesuíticas va a ser mano de obra negra esclavizada. Por eso, cuando van creciendo las estancias, los jesuitas acá en Córdoba fueron. Bueno, y además esta estancia, que lo hemos comentado otras veces, Córdoba, la producción principal en el periodo colonial fue la de mulas. Sí. Entonces los jesuitas fueron los principales vendedores de mulas, porque no solamente vendían las mulas de sus estancias, sino que compraban las de los pequeños campesinos de alrededor para venderlo. Fueron los principales traficantes de esclavos de la zona, porque así como compraban también vendían, trataban de mantener la pureza de sangre entre los negros esclavizados. Por eso cuando les salía alguno medio blanquito, ahí nomás lo vendían de chiquito. Ay, no. Y si no, trataban de mantener la vida familiar entre los esclavos. Cuando alguna esclava quedaba viuda, compraban otro muchacho para que esté con ella y para que también se reproduzca esa mano de obra. Los esclavos eran los que se ocupaban sobre todo de lo que era la tarea artesanal de mantenimiento de las estancias. Las estancias tenían
horno de pan, horno de ladrillo, horno de cal, tenían herrerías, tenían carpinterías, hacían todas las herramientas que se utilizaban, se hacían ahí, se forjaban ahí. Bueno, la de Altagracia se puede ver, todavía la forja está expuesta al público. Tenían plantaciones incluso de algodón y mucha oveja para sacar lana, tenían batanes donde lavaban eso y después tejían, los esclavos tejían la lana y era la tela que se les entregaba como ropa, tanto a los sacerdotes y estudiantes de la Universidad de Córdoba como a los esclavos de las otras estancias. Todo se repartía ahí adentro, se producía internamente en alguna y se repartía entre las otras. Soberanía alimentaria, básicamente. Absolutamente. Alimentaria y productiva y de herramientas y de lo que fuera. ¿Y salía de la provincia de Córdoba eso? Las mulas solamente. Ah, Bueno, sí, había algunos intercambios que iban y venían con el Paraguay o con La Rioja o con Mendoza, donde también había colegios jesuitas, pero siempre adentro de la orden. y siempre entre ellos. Y siempre entre ellos. Lo único que se vendía para afuera eran las mulas que se llevaban en arreos para Salta, y de ahí en Salta hacían una invernada y después se las llevaban al Potosí, donde las vendían finalmente, porque la mayoría de las mulas hacía el trayecto de carga entre Potosí y Lima, para llevar la plata que sacaban de Potosí para Lima. Ese era el camino más importante y más transitado. Y era todo senda, no era un camino de carretas. Era como los senderos que nosotros conocemos acá en las sierras, prácticamente, un poquito más ancho, pero no más que eso. Entonces, todas esas mulas se abastecían sobre todo desde acá. Incluso a veces también compraban mulas en Santa Fe y para ir llevar a vender a Salta. Quienes se encargaban de los trabajos más rurales, ahí sí ya no eran tanto los negros esclavizados, sino conchavados o peones que contrataban temporariamente. Había 3 tipos de mano de obra más criollos, más o menos libres, criollos, mestizos, exactamente. Por un lado estaban los conchavados, que tenían contratos por 1 año o 2 años, donde les daban la comida y le daban la ropa, las telas estas. Prácticamente no había un pago en metálico, en plata, en efectivo. Alojamiento, comida y... Alojamiento, comida y telas, y géneros, claro. y cuchillos. El ¡Apa! cuchillo aparece no solo como una moneda de pago, sino sobre todo como una reserva de valor. Después vamos a hablar de los cuchilleros. Después podemos hablar de los cuchillos algún día. Tendría que ponerme a estudiar un poco. Pero el cuchillo en ese momento era como una especie de reserva de valor. O sea, no podías comprar dólares. Olvídate de conseguir plata u oro acá. Entonces los cuchillos era algo que vos lo guardabas, no se echaba a perder y cuando necesitabas la guita era algo que valía plata. Los géneros, a veces las telas también cumplían un poco esa función, pero las telas tendían a polillarse, a perderse, son más grandes, el cuchillo es chiquito, es cómodo, vos te juntabas 4 o 5 cuchillos y tenías ahí una platita ahorrada. Muy bien. Que hasta el día de hoy también los cuchillos son re caros. Hasta el día de hoy, sí, totalmente, es como un tipo de artículo que tenía una salida importante. Pegamos un salto, la edad de oro, producen y crecen. Bueno, y eso también los transforma, ojo, y acá también, no se vuelven mormones, de esclavos, y ahí se pudre todo, claro. Sino también en los principales prestamistas de Córdoba. Eso va a generar internamente tensiones muy grandes entre los que estaban a favor de los jesuitas y los que estaban en contra de los jesuitas. Aquí en Córdoba no hubo tanta discusión. La mayor discusión fue en el Paraguay. Ya vamos a hablar, algún día le vamos a dedicar el día a las misiones, pero ahí el resguardo que tenían sobre los guaraníes y que no les permitían explotarlos a los españoles paraguayos, van a generar muchas tensiones y muchas inquinas. Y no es lo único, sino que también va a haber problemas en la misma España. La expulsión va a llegar en 1767, pero yo me puse a investigar porque acá siempre se le echó la culpa al tema de los problemas con el Paraguay. Pero me puse a buscar libros españoles, a ver qué decían ellos de la expulsión de los jesuitas, y si bien algunos lo mencionan medio tangencialmente, sobre todo hubo una conspiración en contra de Carlos III en España en ese momento, donde los jesuitas aparecieron como implicados. Según las fuentes estaban implicados, según algunas fuentes estaban implicados, según otras fuentes los implicaron, gente que no los quería. Tampoco me puse a profundizar tanto en esa historiografía española, ¿no es cierto? Pero bueno, la bronca viene de ahí. Tal es así
que Carlos III manda a todo el territorio colonial un sobre lacrado con tiempo que tenía que ser abierto la noche del 31 de el 31 de marzo de 1767. Y en el sobre decía que el 2 de abril, o sea, 2 días después, los jesuitas no tenían que estar. Chan. Todos se enteraron esa noche a las 12 de la noche, aproximadamente a medianoche, de eso. De hecho, acá en Córdoba... ¿Cómo escaparon de ahí? No pudieron escapar. Eso fue lo más terrible. Acá contaba Qué cagada. Alfonso Uribe, el arqueólogo que está a cargo de toda esta cuestión a nivel provincial, pero también en Córdoba capital, que cuando abren las órdenes, el alcalde del Cabildo, que estaba a cargo de las fuerzas y eso, se van a donde está, creo que es la avenida que pasa frente el Mercado Sud, es Juan B. Justo. Olmos. Bien, que General en Paz. ese momento era una barranca. Córdoba en ese momento llegaba hasta esa avenida que era una barranca y hasta la cañada y el río. Entonces, desde ahí van y preparan los cañones y los fusiles. Cuando ven la movida de los jesuitas y que se la ven venir, se encierran todos en lo que es el convento y la iglesia. Y bueno, ahí resisten sin armas, solamente encerrados un día y los terminan evacuando a todos. Eso fue un desgarro terrible porque no solamente que todas las clases dirigentes local, es decir, todos los hijos de las principales familias habían sido educados por los jesuitas, Claro. a muchos le debían platas a los jesuitas también, pero muchos habían elegido la carrera sacerdotal, muchos de estos hijos, y estaban dentro de los jesuitas y tenían que elegir o renunciar a la orden o renunciar a su tierra. Claro. Los terminaron embarcando a todos. Eso te iba a decir, ¿los fusilan o los exilian? No, los exilian. Los mandan a todo el Vaticano, terminan juntándolos todos en el Vaticano, en un cosito chiquito así de 5 kilómetros cuadrados. Se terminan yendo todos los jesuitas para allá. Pero es impresionante cuando uno empieza a ver acá, por ejemplo, cada no les estancia... exigen que cambien de orden. No. En todo caso, que renuncien. O sea, en realidad, todo aquel que pertenezca a la orden jesuita se tenía que ir de América. O renunciabas a la orden, después te cambiabas de orden o te hacías ateo, lo que vos querías. Claro. Pero renunciabas a la orden o te subías al barco. Y te vas. Chau, todos al barco Todo se fueron. el que se autopercibía jesuita se va. Y tenían, ¿no? Esto muy claro que era la peladita acá y con las sotanitas o las cómo sotanas andaban. negras, sí. Ah, La por sotana eso. negra es la característica. Como vemos en las películas a los jesuitas Sí, representados así. Una estancia, por ejemplo, la manejaban entre 2 y 4 curas, no había más que eso, eran los padres estancieros. Y después capataces negros que manejaban el resto de las funciones y eso. Impresionante. Todo queda en manos de la Junta de Temporalidades, porque cuando los expulsan les quitan todo. Las tierras, las estancias, todo. Todo. ¿Y el los control esclavos. universitario? Y el control universitario, todo. Pero 30 años después, 40 años después vino... Ah, no, 130 años después. No, 30 años después vino la reforma universitaria. No, la reforma vino 130 años después. 130 Los años jesuitas después, claro. vuelven antes, yo creo que ya en la época de Rosas se terminan arreglando y vuelven los jesuitas al país. Eso quería preguntar. Pero ya no cronológicamente, quién recuperan, estaba pero en... la ¿Qué pasaba en Buenos universidad, Aires? la universidad va a ser nacionalizada, ya no la recuperan. Después de la Revolución de Mayo ya pasa a ser nacional. Primero pasa a ser del Rey, una universidad real, y después pasa a ser una universidad nacional a partir de la Revolución de Mayo. Bien. Los esclavos, por ejemplo, y todos los bienes quedan en manos de una junta, que era la Junta de Temporalidades, que es la que se tenía que encargar de rematar eso. Ahí se da mucha huida de esclavos, hay muchos negros. Claro, de la porque por zona un lado son de ese estaban tiempo. los jesuitas, todo bien, va. ¿Y los esclavos qué pasó ahí? Y los esclavos, a ver, como pasó con lo de Manubens, que tenés gente puesta por el Poder Judicial manejando las instalaciones, lo mismo pasó acá. Claro. Eso era la Junta de Temporalidades. Pasa que, bueno, todo se relaja, hay confusión. Ahí es donde muchos negros se escapan y muchos van a caer a esta zona de Tras la Sierra, porque si bien dijimos la estancia de Altagracia llegaba hasta Mina Clavero y la de San Ignacio llegaba hasta Yacanto, Eran los los cascos límites. estaban del otro lado. Nosotros éramos el fondo de la estancia. Claro. Entonces, entre el monte y las fue sierras, quedando muchos se van a escapar, muchos negros y marrones, que no llegan a formar un estado como el de Palmares, pero sí a formar familia y a instalarse en la región. En la región vienen Qué escapados groso el de ahí. estado de Palmares. Mirá vos. ¿Qué Así hubiera que, pasado si armaban un estado acá?
Sí. ¿Cuál sería la historia, Nico? Hoy tendremos otra selección africana aparte de la de Jamaica en la Copa América. Claro, aparte, ¿no? Esta cosa de estar en Pampa y la Vía, ¿no? Porque deben haber manejado un idioma bastante precario también, Los negros. eran Y, primera generación, segunda generación. y sí. A ver, los jesuitas sí tenían y se encargaron muy bien de evangelizarlos. Muy posiblemente hasta el siglo XVIII acá en quechua, más que en español, a los negros. Pero sí trataban de formar familias, hay un cierto cuidado, lo cual no significa que estaba bárbaro ser esclavo de los jesuitas, ¿no es cierto? Pero sí se nota como una especial atención por la mano de obra, a diferencia de lo que lo que hablamos la vez pasada de las plantaciones en Brasil, donde un esclavo duraba un promedio de 4 años, lo reventaban. Acá lo cuidaban más, trataban de que se reprodujera, siempre en el marco de una familia cristiana, ¿no es cierto? Claro. Pero esa reproducción era reproducción de mano de obra. Obvio. Más negritos para vender o para explotar si fuese necesario. Sí. Te Te damos 20 horas de laburo y 4 de dormir. Los apellidos. Por ejemplo, los negros de los jesuitas, todos son apellidados, se los bautizaba como Montserrat. Ah, ¿de ahí viene Montserrat? De ahí viene el apellido Montserrat. O sea, en realidad viene de España, ¿no es cierto? Sí. Pero, por ejemplo, así como los de Santa Clara de Siena, los negros de ese convento eran de apellido Sena. Ah, Sena. Los Sena. Mirá vos. Entonces son apellidos que por ahí uno escucha por la región. No implica que todos los Montserrat sean descendientes de esclavos. Claro. Pero muchos eran, posiblemente sí. Anotados así, esclavos de esclavos de... No, Juancito Montserrat. Los esclavos de los jesuitas, Juan Montserrat, Pedro Montserrat, Antonio Montserrat. Mirá vos. Muy bien, nos metías todo en la familia. Constelaciones familiares ahí, después un quilombazo bárbaro. Sí, una sociedad estamental en ese momento, por eso todo entra en la familia. Eso, otro tema para hablar. Tremendo. Muchísimas gracias, Nico. Casi una hora charlando. ¿Otra vez? ¿Son las 11 ya? 11:01 minutos en el Valle de Tras la Sierra de este 2 de julio. Solo media línea para seguir ahí. Mientras tanto, el puerto les quedaba re lejos a los jesuitas. El puerto les quedaba lejos. En realidad el puerto no era importante en ese momento, sino que va a ser después de la fundación después de la creación del Virreinato del Río de la Plata, cuando Buenos Aires empieza a tener poder. A ellos los expulsan antes, inclusive, 11 años antes. En ese momento, lo que hoy es el puerto era Potosí. Claro. Y miraban hacia Potosí. Bueno, y después otra cosita, el protestantismo que venía muy fuerte en Estados Unidos, ¿tenía algo que ver con todo esto? Más o menos, tenía que ver en Europa, porque en realidad eso tiene que ver con qué país coloniza cada parte de América y se encargaron de que no lleguen, por ejemplo, los países católicos, que no lleguen los protestantes acá. Pero esto de los jesuitas nace en respuesta de lo que fue la Reforma Protestante, sobre todo la luterana en Alemania, porque fueron territorios de los Habsburgos en un principio, eran territorios españoles y hubo, gran parte de la primer tanda de plata que se saca en América se gasta en las guerras de religión en Alemania y en el norte de los Países Bajos. Mirá vos. Por ahí se va. Gracias, muchas gracias, ¿Qué Nicolás. tenemos para la próxima? Y felicitaciones por el emprendimiento de la por radio, por arrancar con muy el bien. GON. Sí, que por no GON, que decir al principio y me olvidé. Ojo, no digas nada por el nombre. ¿Te vas de vacaciones? Me encanta el nombre. ¿El viernes ya salís de vacaciones? El viernes ya estoy saliendo, sí. ¿Te vas al Caribe? No sé, estaba ahí entre el Caribe y Europa. Todavía no lo tenés claro. Agarrás el aguinaldo y la mitad lo invertís en Yo creo que con el aguinaldo Caribe, te vas. Europa o Chancaní, en eso ando. ¿Con qué nos vas a sorprender para la próxima? ¿Tenés algo o lo vas preparando ahí? Muchas veces lo voy preparando. Muy bien. Ahí, quedaron pendientes los cuchilleros, quedaron pendientes Manuel es un tema re escurridizo. Porque era un viejo hijo y al mismo tiempo era un talentoso. Pero al mismo tiempo hay muy poco que queda registrado. Y era un anónimo también, muy ¿no? Muy poco tenemos escrito. El mandinga no detrás de la sierra. Todo hijos de todo comentario, todo él que trabajó para... Me gustaría que aunque sea 10 minutitos, capaz le podemos dedicar a las chacras y al lago que hizo acá, que se hizo mismo, acá mismo. Yo les cuento que el otro día estuve en San José, en la plaza. Sí. Y había me fui a conocer los pagos de acá. A nosotros nos pinta así, no vamos a tomar mate a San José. Y había una casa abandonada, toda muy venida abajo, frente a lo que es la plaza.
Y al toque, automáticamente, vecino, una pregunta, ¿de quién es esa casa? Y me dijeron de Manuel Calvens, ¿cómo se dice? Manuel Calvet. De él, y que Juan en Manuel. breve el municipio lo va a restaurar todo y van a hacer la historia de esa casa. Mirá Yo qué me quedé ahí Tremendo. como, mira vos. Tremendo. A mí me gustaría eso, que un día hablemos de eso, porque también la sensación es de que estaba en contra de la aristocracia. Por un lado, mi corte de Manuel, y al mismo tiempo que era como un contra el status quo, Dolorenzo. Y a la vez que no dejó Tan ningún serrano. heredero. Aparte, pero digo, No, y totalmente tiránico en las estancias. Hay como todas cuestiones muy sueltas de Manuel. Yo dame tiempo para o sea, armarlo si, porque si lo ideologizás un poco sería medio peronista era bueno, sí, él era radical. en términos Radical de... sabatinista. Ah, bueno, que es más o menos. Sí. Esa Sí, lógica, sí. pero al mismo tiempo un tirano. Sí, al menos en sus propiedades y como patrón. Como patrón. Y no sé, como intendente. Bueno, pasa que son todas historias sueltas. Me cuesta mucho armar el Preparamos mapa de Manuel. un especial fin de año con Manuel Nos vamos a Calvet. poner a investigar. Hay mitos al y respecto. leyendas muy... Sí. Nicolás- Hay más mitos que De realidad. realidades, claro. Nicolás de Bernardi con todos nosotros. Capaz Nosotros que loco era ya un volvemos tranquilazo en ahí, le armaron un toda una novela atrás. ratitín. Sí. Pegamos la vuelta. Adiós. En el corazón me convertí pronto en naturaleza, fusión, vibrante silencio, ecos de la tierra, cantando una simple canción. Siento el sol, siento la luna, Bienvenidos a Estación de Campo, el paraíso para tus mascotas. Encuentra aquí una amplia gama de alimentos balanceados, accesorios y todo lo que necesitas para el cuidado y la alimentación de tus animales. Además, te